Seguimos en Urbanos, vamos a hablar de la ciudad de Rosario, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de los buses rosarinos, y para hacer un poco de historia y ver el pasado, el presente y quizás también el futuro, hemos convocado a Adrián Giudice, que ha creado ya desde hace más de 20 años el grupo de Facebook Buses Rosarinos, a quien le damos la bienvenida en la noche de Sónica Más. ¿Qué tal, Adrián? Gustavo Schweizer te saluda. Hola Gustavo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los seguidores. Bueno, estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros porque sos especialista, sos un busólogo, podemos decir. Y sí, los busólogos somos los aficionados, las personas que llevamos con pasión el tema de los ómnibus y del transporte así público de pasajeros. ¿Cómo nació en vos esta pasión por todo lo que tiene que ver con los buses y los ómnibus rosarinos? Mira, nació de chico. Siempre, viste, uno de niño le llaman la atención las cosas, viste. Me gustaban mucho los autos y encontré en el ómnibus una versión de vehículo que era totalmente diferente, viste. Tenía una cultura propia, con números, colores, ornamentaciones, frecuencia, no había dos iguales. Entonces siempre me llamó la atención. O sea, mi primer paso por esta pasión de los ómnibus fue a nivel urbano, y después ya con el tiempo, una vez que se creó la página web de Buses Rosarinos, fui conociendo otros colegas, otros entusiastas que me fueron llevando por también la larga distancia, que no estaba dentro de lo mío. Ajá. Y digamos, todo lo que tiene que ver con el transporte, con los colectivos, tiene mucho que ver con la vida cotidiana propia de cada uno, ¿no? Con sus propias historias y las distintas épocas que fueron cambiando los colectivos, y también fuimos cambiando nosotros, ¿no? Claro, efectivamente, porque digamos el transporte nace como una necesidad de movilización y para los distintos aspectos que tenemos en la vida, ¿no? Sea para ir a una cuestión de salud, una cuestión de estudio, luego el trabajo, el esparcimiento y la recreación de los fines de semana. Siempre estuvo presente en la vida de todas las personas. Más antes, que no existía la posibilidad de la movilidad propia. Claro. ¿Y cómo caracterizarías las distintas etapas de los buses en Rosario? Si tuvieras que a grandes rasgos decirnos. Y bueno, nosotros tuvimos, porque quería aclarar algo por ahí que la gente no sabe, que es la diferenciación entre ómnibus y colectivo. Claro. En Rosario tuvimos ómnibus, aquí no hubo colectivo, porque el colectivo es un fenómeno muy particular que pasó allá en Buenos Aires, que acá no se dio por la forma en que se implementó el ómnibus. El ómnibus aquí, el servicio de ómnibus es como que surgió de una manera desregulada desde el inicio. Cuando el tranvía no podía cubrir todas las necesidades de transporte de la ciudad y no cumplía tampoco con las ampliaciones que tenía que hacer, estamos hablando de los años 20, la municipalidad le dio la posibilidad a los particulares que tuvieran vehículos a transportar gente libremente, fijando tarifas y recorridos. Y así surgen las primeras líneas de ómnibus. Estamos hablando de fines de 1923, principios de 1924. Una ciudad que estaba en constante crecimiento. Rosario duplicaba la población cada 5 años, más o menos. O sea, era terrible. Era desmedido el crecimiento, no solamente poblacional, sino urbano. El establecimiento de nuevos barrios, los límites se extendían cada vez más. Entonces, bueno, necesitaba transporte para llevar a toda esa gente a sus lugares de vivienda y trabajo. Luego viene una etapa donde el Estado le revoca la concesión tranviaria y se hace cargo, y también suma a los particulares con los ómnibus, que fue el surgimiento de la empresa mixta en 1932. Después, esa experiencia fue muy buena, a tal punto que la municipalidad obtuvo un buen superávit por la prestación de servicio.
se renuevan los coches de los particulares, la empresa compra unidades nuevas, muy modernas, se incorporan los primeros vehículos gasoleros allá por 1937, y ya para la década del 40 hay un plan para que la municipalidad le compra a los particulares su parte y hace una explotación unificada de tranvías y ómnibus. Después, bueno, vienen otras etapas donde se incorpora el trolebús, la empresa municipal pasa a la órbita provincial, y bueno, vino la guerra mundial, eso también trajo muchos problemas en todo el país por la escasez de insumos. Claro, eso Nuestro país fue ser un siempre problema. dependiente, en ese momento no había tecnología propia o industrias, por ejemplo, la del caucho. Entonces, requirió una intervención a nivel nacional para que hubiera combustible, hubiera neumáticos. Y bueno, después llegamos hacia los años 50, donde se vuelven a incorporar ómnibus nuevos. Y después, en los años 60, le devuelven la empresa prestadora a la Municipalidad de Rosario, con la potestad de operación, y era una empresa que ya era inviable, porque de tanto pase de manos y manejos políticos, bueno, estaba saturada de personal, no tenía coche, faltaba mucha inversión. Y bueno, el municipio, en el momento, el intendente Carballo decide entregar las unidades a Sociedad de Componentes, a razón de un ómnibus por cada 3 choferes. Ajá. Y se queda con los tranvías y los trolebuses. Y bueno, después fue evolucionando en forma privada el transporte hasta los años, fin de los años 90. Sí. Adrián, Adrián, el tema del trole y el tranvía estuvo muy arraigado, ¿no?, en la identidad y en la conciencia rosarina durante mucho tiempo, ¿no? Y sí, el tranvía, que fue el transporte público que más duró, digamos, en la antigüedad de vehículos, me refiero, ¿no? El tranvía terminó su vida acá en Rosario en 1963, pero el trolebús se incorpora como actor en Rosario en 1958 con los proyectos, y en el 59 en la inauguración de la primera línea de trolebuses. Y ya existía en Buenos Aires mucho tiempo antes, ¿no? Pero hubo mucha expectativa porque, digamos, bueno, en esto, en la historia un poco hay opiniones distintas, ¿no? Hay quienes opinan que el trolebús es la variante de tranvía más flexible, y en otros dicen que el trolebús es otro tipo de vehículo, que no tiene nada que ver. Pero bueno, a raíz del proyecto ya que tenían de finalización de los tranvías, el trolebús vino a aportar un poco de oxígeno al transporte eléctrico. Ajá. Claro, porque uno de los temas ahora que está en la agenda mundial es el tema de la sustentabilidad, el ambiente, y estas variantes no contaminantes podrían llegar a tener nuevamente vigencia. ¿Cómo lo ves vos? Y sí, claro que sí. Y también es lindo destacar, Gustavo, que acá en Rosario, por ejemplo, en el año 1981, se llevó adelante el proyecto del ómnibus eléctrico, que se llamó Electrobús, y que tuvo un final bastante interesante, porque en 1982 se puso a prueba experimentalmente y dio sus frutos. Estamos hablando de desarrollo tecnológico en los años 80 con la economía del país cerrada, o sea que no había muchos elementos importados para traer. Y trabajar con baterías que eran acumuladores eléctricos similares a los que equipaban a los camiones. O sea que no había una tecnología como la que hay hoy, batería de litio ni nada. Y sin embargo se pudo hacer un vehículo eléctrico bastante moderno para lo que era la época. Lo que pasa es que era inviable la producción. Claro. Y bueno, el trolebús siguió operando. Hubo en ese momento la empresa privada que lo operaba
no lo podía seguir manteniendo, hacía unos descalabros porque el cierre de importación les había malogrado el proyecto de comprar unidades afuera. Así que se largaron a fabricar unidades propias con elementos reciclados de trolebuses fuera de servicio, que se rompían constantemente. Fueron desmantelando redes aéreas. Bueno, después la municipalidad se puso firme y en los 90 se pudo recuperar lo que hoy es la línea K, que sigue vigente y que para nosotros es un ícono, ¿no?, del transporte eléctrico. Claro. Pero es un transporte eléctrico guiado, ¿no?, a través de catenaria o línea eléctrica de contacto. Tuvimos en el 2017 una incorporación con la inauguración de la línea Q de trolebuses, de 12 unidades que se trajeron de Rusia, Trolsa, marca Trolsa, que tenían autonomía por baterías en la mitad de recorrido. Pero bueno, no eran vehículos eléctricos propiamente dicho, era una autonomía como para salir de una situación de emergencia, por así decirlo, en que tenía que el trole desconectarse, y no para uso de una línea eléctrica como la que se le dio aquí. Así que la mayoría de esos coches quedaron fuera de servicio en poco tiempo. Y hoy quedan la mitad operativos, pero como trolebuses, no como vehículos autónomos. ¿Y cómo evaluás el servicio del parque automotor en materia de ómnibus en la ciudad? Rosario tiene un transporte que dentro de todo, para lo que es la media del país, es bueno, de un nivel aceptable. Para mí todavía faltan muchas cuestiones, por ejemplo, porque por la pandemia, la crisis, todo, se fueron recortando los servicios, se fueron unificando líneas, ya no llegan a los barrios que llegaban antes. Entonces esas cosas quedan pendientes. La normalización del transporte a como venía antes es una materia pendiente. También en cuanto a frecuencia, bueno, hay líneas que tienen buena frecuencia, pero en general la frecuencia no es tan buena como la que teníamos, por ejemplo, en los años 80, que era de 1, 2, 5 minutos. Acá estamos hablando de, en algunas líneas, 40 minutos en horario diurno. Es muchísimo. Yo siempre les cuento a los chicos del grupo, de la agrupación, o a mis hijos, que en los años 80 salíamos a bailar, o íbamos a los cumpleaños 15 y volvíamos en ómnibus. Claro. Y el nocturno tenía frecuencia cada media hora. O sea, vos te volvías a 5 de la mañana o 3 de la mañana y cada media hora pasaba. Hoy no tenemos esa frecuencia ni de día en algunas líneas, ¿no? Y eso es algo que hay que mejorar. Y en cuanto a la reposición de unidades, ¿cómo está? ¿Está en buenas condiciones? ¿Cómo lo ves? Y mira, Rosario tiene desde el año 2019 un nuevo sistema, que llamémoslo así, que unifica la flota con unidades de piso bajo y aire acondicionado y demás. No se cumple al 100%. La empresa privada todavía no tiene líneas que tiene coches con piso alto aún, si bien son motor trasero. Pero la flota en general, comparada con otras ciudades, es mejor. Es más pareja con Buenos Aires, por ejemplo. Recién estaba hablando el colega de Mar del Plata y lo escuchaba atentamente, que Mar del Plata tenía un sistema urbano hermoso y está bastante caído. Ahora está en crisis, sí. Sí, lamentablemente. Así que bueno, entonces está mucho mejor. Sí. Entonces, para aquellos que quieran tener más información, pueden comunicarse contigo, sobre todo supongo que los chicos, las escuelas deben tener mucho interés en conocer de estas historias, ¿no? Y sí, es un tema que atrapa, es transversal a un montón de áreas, ¿viste? Educativa, histórica, la cuestión de los hobbies y pasatiempos, cuestiones también artísticas.
Así que tiene de todo. Así que bueno, recordá las redes, así todos aquellos que todavía no han tenido contacto puedan hacerlo. Bueno, buses rosarinos, podemos ubicarlo a través de la web, grupo Facebook, Instagram y YouTube. Perfecto, bueno, tienen todas esas posibilidades para conocer la historia de los buses rosarinos, tan interesante y que tiene tanta, como decíamos, raigambre con el ciudadano, ¿no? Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, Adrián, que hayas dado parte de tu tiempo con nosotros. Te vamos a volver a convocar muy pronto, seguramente. Bueno, Gustavo, muchas gracias y para mí es un placer participar en este programa y llegar a tanta gente que le interesan todos estos temas. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande, hasta un próximo contacto. Bueno, hasta la próxima. Saludos. Escuchamos a Adrián Giudice, creador del grupo Buses Rosarinos.